Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo por estas redes sociales para que llevemos la palabra de Dios a sus hogares. Y estoy muy contento acerca de lo que estamos haciendo porque yo sé que los que tengan hambre y sed de la palabra de Dios se van a conectar y van a estar pendientes a lo que hoy vamos a enseñar. Y bueno, el tema de hoy es muy importante porque nos lleva a algo que nos va a producir bendición no solamente espiritual, sino también material. Y es algo que nosotros realizamos día a día en nuestra vida cotidiana y es el trabajo. Me di a la tarea de buscar en Google y en Internet, me di a la tarea de buscar y preguntarle a Google quién inventó el trabajo y encontré varias respuestas acerca de quién inventó el trabajo y una de ellas decía que nadie, no saben hasta el día de hoy quién fue el que inventó el trabajo. Y bueno, yo creo que esa es una respuesta que no tiene un fundamento muy certero, pero ya desglosan el por qué las 8 horas, las 48 horas de trabajo que se necesita realizar en una jornada, etcétera. Pero en sí yo quiero irme un poquito más atrás y aprender contigo la Biblia y el trabajo con respecto a la Biblia. ¿Por qué Dios permite que trabajemos y por qué permite Dios que estemos trabajando hasta que la tierra volvamos a la tierra, como dice Génesis? Y quiero, por favor, antes de seguir comunicándote este mensaje, quiero que por favor vayas o tengas lista tu pluma, tu lápiz, Biblia, papel, lápiz, para que tú puedas anotar todos estos textos bíblicos. Traje muchos textos bíblicos en los cuales nosotros podemos constatar lo que la Biblia nos quiere comunicar. Acuérdate que la Biblia nos enseña que Dios existe, que Dios puede ser conocido y que Dios se comunica con el hombre. Además, te quiero decir que Eclesiastés y Proverbios son libros muy importantes que nos enseñan acerca de nuestra vida cotidiana, de la moral del hombre y de nuestro comportamiento. Y bien, hay un pasaje muy importante que quiero mostrarte, que está en Eclesiastés, por favor, Eclesiastés capítulo 3, versículos del 10 al 14. Eclesiastés, capítulo 3, del 10 al 14. Y le voy a dar lectura. Y dice: y yo he visto el trabajo de Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios, este hombre hablando de que Dios lo puso en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 12: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Versículo 13: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Está hablando Eclesiastés. Está hablando, Salomón en Eclesiastés. Y también dice en el versículo 14: entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, todo aquello no se añadirá, ni todo ello se disminuirá. Lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios regaló al hombre el trabajo. Y vamos a, aunque se oiga como un pleonasmo, vamos a ir desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Y todo esto te has preguntado quién inventó el trabajo, al hombre, quién le hizo aprender a trabajar. Bueno, desde un principio, si tú y yo vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1, Dios haciendo el mundo, formando el mundo desde un inicio. Capítulo 2 de Génesis, vete al principio de tu Biblia. Ya te he dicho que una Biblia latinoamericana te puede ser muy útil para estudiar estos mensajes que estamos compartiendo. Capítulo 2 de Génesis, y en el versículo 1 te vas a dar cuenta, versículo 1 y 2, te vas a dar cuenta cómo Dios trabaja también. Dios trabaja también y lo hizo al inicio de la creación de los cielos y la tierra. Y checa en lo que dice la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día
la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Dios se abstuvo de seguir creando la obra de todo lo que realizaba. Fíjate, Dios mismo descansa de todo lo que Él ha trabajado. Y ahí empieza una acción muy importante que fue transmitida de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Ahí mismo en Génesis, Dios enseña en el principio de la creación, ahí mismo en ese capítulo 2, versículo 15, después de que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y le da el soplo de vida en su nariz, la Biblia dice en el versículo 15, capítulo 2 de Génesis, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Te das cuenta, amigo, persona, hermano, joven, señorita, que Dios hizo al hombre y no le puso inmediatamente a Eva enfrente de él, sino que Dios le enseñó a Adán a labrar, lo puso en medio del huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase? Busqué la interpretación o lo que es la exégesis o el significado en la palabra hebrea de lo que tomamos aquí directamente, y es una palabra hebrea muy importante que es abad, que quiere decir arar o cultivar. Quiere decir que Dios puso a Adán en medio del huerto del Edén. Fíjate, estaba nuevecito Adán después de que lo formó Dios y lo puso en medio del Edén para que lo arara y lo cultivase. Y luego dice que no solamente que lo labrara, sino que también lo guardase. También busque esa palabra en hebreo que quiere decir shamar y quiere decir guardar, proteger o cuidar. Y esto es importante que tenemos que entender. Dios enseña a Adán, no lo hace, no lo forma y lo deja a la deriva. Claro, como todo buen padre, Dios forma a Adán y lo enseña paso a paso y lo pone en medio del huerto para que arara y cultivara en el huerto del Edén y que lo guardase, que lo cuidara. Bien, el trabajo comprende tareas que requieren esfuerzo físico, ese es el trabajo. Y puede ser físico o mental, encaminados a producir bienes y servicios para saciar las necesidades humanas. Quiere decir que te estoy diciendo que Dios puso a Adán en medio del huerto para que labrara y guardase, y ese trabajo fuera simple y sencillamente para la necesidad propia del mismo Adán. Después viene la creación de Eva para que estén juntos esta pareja. Cuando viene la caída de Adán por la desobediencia, no fue por pecado de fornicación o relaciones sexuales, como muchos piensan. Algunas otras personas piensan que Adán estaba sentado nada más o estaba recreándose en el huerto del Edén. No, señor. Adán tenía un trabajo muy importante que hacer. Dios enseña a Adán a trabajar y después le lleva a su mujer. Antes de eso le pone nombre a todos los animales que existieron y que Dios hizo y formó. Es un trabajo impresionante y después ya le lleva a su mujer, pero existe la caída del hombre. Creo que te sabes esa historia, al principio de la creación, cuando Dios hace a Adán y a Eva, los forma, pero ellos desobedecen y los saca del huerto del Edén, y entonces Dios se enoja con Adán por desobediente. Pero algunas personas me han preguntado, ¿pero por qué no castigó a Eva? Y esa es una relación muy importante que nosotros debemos de ver ahora con el matrimonio. Que el responsable de un matrimonio no es la mujer. El responsable de un matrimonio, de una casa, de un hogar, es el varón. Así está desde el principio de la creación y así lo formó Dios. Porque el hombre, la sociedad no formó a la pareja ni al matrimonio, sino que el que hizo y formó, inventó, para que me entiendas, el matrimonio es Dios. Y Dios puso un hombre y Dios puso una mujer, pero la mujer cayó por la tentación de la serpiente, caen los dos juntos y Dios le reclama a Eva, pero se va contra Adán. Y en este versículo, en el capítulo 3, versículo 17 al 19, cuando le reclama a Adán, decreta Dios
un castigo para los que estuvieron ahí como un Dios juez soberano y le pone a la serpiente un castigo. No me voy a meter en ese tema, pero también le pone a la mujer otro castigo y al hombre, al varón, no es maldecido directamente por Dios, sino que le dice en el capítulo 3, versículo 17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás. Escucha, la maldición no es directa contra Adán, sino que es el resultado de la desobediencia del hombre. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Adán no es maldecido directamente, es la tierra. Y su error fue obedecer la voz de su mujer antes que la de Dios. Recuerda que en esa época Dios tenía una comunicación directa con el hombre. Pero Adán ni siquiera pregunta a Dios que su mujer ya comió. Él directamente obedece a su mujer. Y eso le llamó Dios desobediencia. ¿Y por qué va contra el hombre? Fíjate, seguimos leyendo. Y dice: con dolor comerás de ella. Estoy en el versículo 17. Todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Esto qué quiere decir, plantas del campo? Porque en el huerto del Edén comían los frutos de los árboles. Y esto mucha gente de repente no lo entiende, que coma hierbas y que coma fruto. Hoy nos damos el lujo de comer también plantas muy ricas, ¿verdad? Unos alaches, unos quelites, ¿verdad? Las espinacas ricas que las puedes hacer en esos guisos mexicanos, ¿verdad? Tal vez tradicionales, pero al principio de la creación Dios alimentaba a Adán y Eva con el fruto de los árboles. Y en esta parte en la cual Dios sentencia a Adán y le dice que él por su culpa tenía que ser maldecida la tierra y tenía que trabajar. Y al trabajar la tierra le produciría espinos y cardos. Y dice: y con el sudor, versículo 19, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra. Quiere decir hasta que se muera, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te convertirás, o al polvo volverás. El trabajo está lleno de dificultades y decepciones, ¿te das cuenta? El trabajo que le impuso Dios como condena, como sentencia al hombre, está lleno de luchas y terminará hasta la muerte. Todo esto que estamos viendo es la invención del trabajo. Y déjame decirte que muchas personas dicen: vaya, yo lo decía de muy joven, decía yo: ¿quién inventó el trabajo? Porque a nadie le gusta trabajar, a nadie le gusta desgastarse, a nadie le gusta levantarse temprano, a nadie le gusta sudar. Y es esta parte en donde también Dios en las leyes, en Éxodo 20, si vas conmigo, Éxodo 20, capítulo 9, también Dios manda a los hijos de Israel que trabajen 6 días, incansablemente. Trabajen 6 días y el séptimo deben de descansar. Éxodo 29 habla acerca de esto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es un mandamiento trabajar. Pablo, si nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo es un hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra de Dios y maestro de las Escrituras. Pero ¿qué crees? Tenía un oficio. Y ese oficio era el hacer tiendas. Este hombre, Pablo, da una enseñanza impresionante dentro de lo que es la enseñanza, la doctrina para nosotros los creyentes. Y creo que para todos también. Aunque no seas creyente, creo que si uno no trabaja, uno no va a comer. Así es esto, ¿verdad? De repente nosotros vemos que hay personas que no les gusta trabajar, claro. Y yo te quiero decir que el que no quiera trabajar, el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante unos versículos, dice: el que no trabaja, que no coma.
era un mandato que el apóstol Pablo le decía a los hermanos. ¿Sabes? Porque de repente los hermanos somos tan bendecidos y nosotros nos ha enseñado la palabra de Dios a repartir y a bendecir. Pero también hay personas que son un poquito aprovechadas por no ofender, ¿verdad? Por no tomar algún resentimiento. Son gente que les gusta comer, les gusta estar, les gusta aprovecharse, les gusta disfrutar, pero no les gusta esforzarse. Y esa parte el apóstol Pablo también la ve, la mira, pero yo quiero llevarte, antes de seguir más sobre esto, Hechos capítulo 18, si vas conmigo a Hechos capítulo 18, nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo, en el versículo 2 y 3, se encontró un hombre con su esposa que hacían tiendas, y dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado de que todos los judíos saliesen de Roma. Capítulo 18 de Hechos, y en el versículo 2 dice, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo, un hombre letrado, un hombre predicador y maestro de las escrituras, ¿sabes? Tenía un oficio y era el hacer tiendas. Él no se quejaba porque no le daban dinero, ni andaba robando, ni andaba pidiendo, sino que al contrario, ponía sus manos a trabajar para poder bendecir a otros. Trabajaba no solamente para él. Pablo no solamente trabaja para él, sino para ayudar a los demás. Si puedes ir conmigo a Segunda de Tesalonicenses, nos vamos a percatarnos en ese versículo. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Como el mismo apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, cómo habla acerca de que no solamente trabajaba para él. Fíjate cómo dice, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Esta parte del apóstol Pablo me encanta a mí, me encanta y me gusta. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo te lleva a una bendición. El trabajo de tus manos, no estoy hablando del trabajo espiritual, estoy hablando del trabajo material, el trabajo secular, el trabajo que desempeñas. Y el apóstol Pablo lo hacía haciendo tiendas con Priscila y Aquila, sus compañeros. Tal vez tú eres comerciante, tal vez tú eres empleado, tal vez tú eres obrero, tú eres ingeniero, tú vendes tal vez Tupperware, no sé qué vendas, no sé qué trafiques, dicen por ahí, pero hay algo que tiene Dios delante de sus ojos, que el hombre trabaje y reciba lo justo y reciba bendición, y esto es bueno para los ojos de Dios. El apóstol Pablo trabajaba y lo hacía con mucho agrado y se levanta con mucha certeza delante de los hermanos y les dice, a nadie le he sido gravoso, a nadie. Eso es importante. Escuché unas prédicas de una mujer que daba su testimonio y me gustó mucho cuando decía, yo tuve que pagar muchas veces mi pasaje para irme a predicar a otros lados cuando me invitaban y las iglesias no tenían la solvencia económica para solventar mis viáticos. Eso es bueno, que tú pongas de tu dinero para ayudar a otros y para que el evangelio siga creciendo. Después, en Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo, en el mismo capítulo 3, en el versículo 11, manda y exhorta que no coman su propio pan que coman su propio pan sin entrometerse con los demás. Da una explicación detallada en el versículo 11. Ve conmigo, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 y 12, y dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eso es muy peligroso. Era una iglesia en Tesalónica. Sí, los hermanos hacían ágape, los hermanos se juntaban, se reunían, llevaban víveres, llevaban despensas para que ahí comieran, no solamente los hermanos, sino el que quisiera entrar. Pero Pablo se percata y dice, oímos que entre algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eran de los famosísimos
personajes que se sientan y me sirven porque ya llegué. Y el apóstol Pablo dice, sino que entrometiéndose en lo ajeno. Y versículo 12, a tales, dice el apóstol Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Tiene que utilizar la autoridad de Dios o de nuestro Señor Jesús. Dice, mandamos por nuestro Señor Jesucristo, exhortamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es algo que el apóstol Pablo enseña. Y luego les ordena ahí mismo en el versículo 10, súbete unos pasajes, unos versículos. En el versículo 10 de segunda de Tesalonicenses 3:10. Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Tajante y certero. El apóstol Pablo dice, si alguien ven que no quiere trabajar, no le den de comer, no le sirvan, déjenlo ahí sentadito para que no tenga que estar probando su alimento en balde. El apóstol Pablo era especialista en los trabajos, porque habla también en otros versículos, en desvelos, en ayunos, en caminatas, en tantas cosas que el apóstol Pablo hizo. Y había, perdón por la palabra que voy a expresar, había gente vividora que solamente se la pasaba sentada esperando a que le sirvieran de comer, porque el amor de los cristianos es mucho. Pero el apóstol Pablo da una orden intensa e interesante, en el cual dice, ¿sabes? El que no trabaja, que no coma. También había personas que eran ladronas. Y el apóstol Pablo también hace un énfasis perfecto en Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28, en donde el apóstol Pablo dice claramente, dice, y el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto nos lleva a pensar que no solamente trabajamos para mí. Eso es individualismo, egocentrismo, lo que Dios no quiere. Dios quiere que todo lo que tú ganes en tu semana, en tu quincena, en el mes que te pagan, tú apartes algo para los pobres, para dárselos a ellos. Tal vez no tienen la oportunidad que tú tienes de tener un trabajo. Tal vez aquellos pobres, aquella gente, ha muerto alguien, su motivo, su inspiración, su motor de vida, y tal vez tú no sabes que cayeron en drogas, los metieron en drogas, ellos mismos se empezaron a envilecer o a entorpecer en ese tipo de cosas, y tú no sabes cuánto les ha costado. Bueno, Dios no nos ha mandado a enjuiciar ni a declarar juicio sobre nadie. Simple y sencillamente Dios nos ordena ayudar. Simple, muy simple, ayudar al que lo necesita. Y en Efesios el apóstol Pablo dice, ya no robes. Tienes la capacidad, ya no robes, ya no hurtes. Trabaja con tus manos haciendo lo bueno, y lo que ganes con lo bueno, aparta algo para ayudar a los demás. Eso nos va a llevar a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Qué interesante palabra la que el apóstol Pablo emite. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere transmitirnos las bendiciones que tiene. Y muchas personas piensan que va a llover billetes del cielo, monedas del cielo, y que alguien se va a compadecer de ti y te va a regalar 100 pesos, 200. No, hermano, amigo, joven, señorita, hay que aprender a trabajar un oficio, hay que aprender a trabajar con nuestras manos, hay que aprender a ganarse el pan con el sudor de nuestra frente. Checa lo que dice, que el trabajar te va a llevar a vivir con tranquilidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No andes pidiendo, en pocas palabras. Eso nos lleva a una bendición. ¿Sabes? El trabajo es una bendición. Ahora que es tiempo de crisis, leí un mensaje, ¿verdad? Un pensamiento que dice, el trabajo es un lujo
en tiempo de crisis. Y el trabajo es una bendición. Vamos a ver en Eclesiastés, apunta estos versículos bíblicos que te van a ayudar a bendecir a Dios en tiempos interesantes. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Escucha esto interesante. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También esto, he visto que esto es de la mano de Dios. El trabajo es una bendición. También el trabajo, ¿qué crees? Te dará fuerzas. Proverbios 24:10. Hay personas que de repente se les van las fuerzas y es tal vez porque no trabajan, tal vez porque la cama les ha impedido o el sillón o el descanso les ha impedido que su movilidad la hayan perdido. Y fíjate lo que habla Dios, su palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Esa es una enseñanza poderosa de parte de Dios para nosotros. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y también te dará el trabajo, te dará descanso y dormirás bien. El Eclesiastés nuevamente, en ese libro tan maravilloso que nos enseña principios básicos para la vida. Después de Proverbios está Eclesiastés. Y vas a buscar en el capítulo 5, versículo 12. Y en el versículo 12 vas a encontrar como dice: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Qué lindas palabras nos da Dios en esta mañana para que nos animemos a salir a trabajar. Te sentirás pleno y bendecido con tu mujer. Si tú eres un hombre que sale a trabajar y sale como decía mi padre, ¿verdad? A partirte el lomo para llevar el pan a tu casa. Fíjate lo que dice Eclesiastés. Hay una promesa muy importante en Eclesiastés. Claro que esto lo vamos a tomar siempre y cuando nosotros apliquemos la palabra de vida. Goza de la vida con tu mujer que amas todos los días de tu vida, de la vida de la vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte de la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con tu mujer. No está hablando de gozar de la vida con tus amigos, ¿no? Chécate qué bien habla el Señor. Todo tiene bajo control y todo tiene bien organizado, todo tiene bien planeado. Goza de la vida con la mujer que amas, la mujer de tu juventud. Obviamente está hablando de una mujer que ya es grande, que ya tiene sus años, igual que tú, igual que yo, pero dice goza de la vida, porque este es el trabajo de nuestras manos, simple y sencillamente. Este es lo que nos complace, esto es lo que Dios nos da. Eclesiastés 3:10, 3:11 nos dice que este es un don de Dios, el trabajo es un don de Dios que nos da Dios para nosotros. Y bueno, para que apliquemos en esta mañana tan hermosa estos principios que te he dado para trabajar, yo te animo para que primero aprendamos a trabajar honradamente. Aprendamos a trabajar honradamente. ¿Por qué? Porque nuestro México está muy golpeado con todas estas cosas que nos han enseñado, el de traficar por debajo del agua. Espero que me entiendas, el de querer dar la mordida, el de querer conseguir las cosas porque yo tengo palancas. Sabes, hermano, amigo, joven, señorita, eso ha dañado nuestro país. Podemos ser primermundistas con todas las cosas que Dios nos ha puesto en nuestro país. Podemos mejorar nuestra persona, nuestra educación, nuestro modo de vida, si nosotros cambiamos esa mentalidad de que aprender a trabajar honradamente, sin escrúpulos, sin barreras, sino que todo lo hagamos con honradez. Número 2, que nosotros que tenemos hijos los enseñemos con nuestro ejemplo. Yo estoy en contra de las personas que dicen: mira, mijo, no seas como yo quiero que seas mejor que yo. Yo estoy en contra de esas personas, porque a esas personas no tienen base bíblica, ni tienen un conocimiento pleno ni siquiera de lo que son.
Pero la Biblia nos habla que nosotros tenemos que ser ejemplo a los demás, sobre todo a nuestros hijos, y dice que enseñemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo a trabajar con alegría y esfuerzo. Si tú le enseñas a tu criatura desde 3 años para 8, 12, que trabajar es lo más bonito de la vida, y después tal vez recompensarlo, no sé, no, tal vez no con dinero, con una gelatina, con un pastelito, un postrecito, una fruta, sabes, vas a ser a un hijo trabajador que aprenda a bendecirte. Y después, el último, ayudemos al necesitado. Ayudemos al necesitado, y creo que a pesar de la pandemia, en conclusión, a pesar de la pandemia que estamos viviendo no solamente en México, en todo el mundo, tenemos todavía la facilidad de ganarnos el pan honradamente. El día de ayer o antier abrieron los locales del centro histórico. Parece que esto ya está empezando a funcionar con ciertas medidas, y creo, amado amigo, amado hermano, se ha desatado una ola de delincuencia peor de la que ya venía. Pero ahora está en nosotros el enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras familias a trabajar honradamente. Y no solamente a trabajar honradamente, sino a compartir las bendiciones que Dios nos da. Así que en esta mañana, por favor, ponle like por ahí a esta prédica al final de esta hermosa enseñanza. Ponle like, ponle un comentario breve, deja que tus hijos lo vean, compártelo, y verás cómo las cosas van a cambiar si nos empezamos por nosotros mismos. Que Dios te bendiga. Un poquito más tarde vamos a subir esta predicación por YouTube para que la vuelvas a ver, para que la compartas también. Y bueno, te mando un saludo, te mando un abrazo, que Dios te bendiga, y esperemos que por medio de esta pandemia aprendamos a valorar lo que teníamos, aprendamos a valorar a los nuestros, aprendamos a valorar nuestro trabajo, y hagamos de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestro país un lugar mejor. Que Dios te bendiga.